Vamos a Éxodo capítulo 18. Yo creo que uno de los problemas más comunes que enfrenta definitivamente el cristianismo actual es el hecho de que a la hora del creyente usar las escrituras, definitivamente encuentra dificultad a la hora de discernir la palabra de Dios, porque no saben cómo aplicar a la vida práctica lo que está en el Antiguo Testamento. Para muchos es más fácil ir al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ver amados unos a los otros, soportados unos a los otros, pero cuando vamos al Antiguo Testamento, como que, ¿y cómo yo digiero esto y cómo lo aplico a mi vida práctica? Y la verdad que ese es uno de los problemas que muchas veces nosotros enfrentamos a la hora de aplicar las Escrituras, incluso la del Antiguo Testamento. Y a eso hay que añadirle definitivamente el hecho de que muchos creyentes piensan que por el Nuevo Testamento, ser parte, una revelación dada en el Nuevo Pacto, entonces ya el Antiguo Testamento como que no lo usamos mucho y concentrémonos solamente en el Nuevo Testamento. Decimos, no sé qué pueda yo encontrar en el Antiguo Testamento que pueda ser de beneficio para mi vida. Pero realmente ese tipo de pensamiento no se acopla a lo que la Biblia dice, gracias hermano, no se acopla a lo que la Escritura dice, porque es obvio que la Biblia enseña otra cosa, y perdóneme que le haya hecho ir a Éxodo, pero vamos a Timoteo para que vean un ejemplo, porque a veces nosotros leemos el Nuevo Testamento y no nos damos cuenta de algunos detalles importantes, pero mire lo que Pablo le escribe a Timoteo, y un texto muy usado por nosotros para muchas cosas, ¿verdad? En el 2 Timoteo 3:16, cuando le dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? O desde el 15, porque él le está diciendo a Timoteo que persiste en lo que ha aprendido, y que desde la niñez ha sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el texto 16 y el 17 que toda esa escritura por la cual Timoteo creció y fue instruido es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo, cuando le está escribiendo a esto a Timoteo, obviamente se está refiriendo a la escritura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no estaba todavía escrito. Es decir, que lo que Pablo está hablando aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Hoy sabemos que como toda la Escritura, como lo vimos en esta mañana, ¿verdad? El Nuevo Testamento ha sido confirmado como revelación de Dios completa y entonces forma un solo bloque, una sola revelación de parte de Dios. Por eso hay esa armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero definitivamente Pablo, cuando incluso escribió esta carta, el Nuevo Testamento aún no estaba compilado completo, se estaba en proceso, ya habían algunas cartas escritas para el año 65, que Pablo estará ahí escribiendo esta segunda carta a Timoteo. Pero lo cierto es que las escrituras en su totalidad son inspiradas por Dios, son útiles para el cristiano, todas completas. Ninguno de los autores del Nuevo Testamento, como lo veíamos en la clase de hoy, tuvieron reparo en apelar al Antiguo Testamento para citar ciertas cosas y apoyar su punto, el mismo Cristo lo hizo también. Miren un ejemplo de Pablo en la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 8. Pablo está aquí defendiendo su apostolado. Pablo defiende su apostolado en esta sección de la carta. Se estaba siendo acusado de que él no era un apóstol plenamente. Y mira el versículo 8, lo que él empieza aquí a citar. Él dice: digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir ¿qué? Del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es en gracia cosa que si segásemos vosotros también lo material. Y Pablo está citando aquí Deuteronomio, la ley de Moisés, y cómo era merecedor aquel buey que trillaba, que trabajaba, y así como el obrero era digno de su trabajo, de su salario, Pablo está diciendo, si yo trabajo en esto, yo debo percibir algún beneficio por esta labor que yo tengo. Y lo cierto es que Pablo les reconoce a ellos, más adelante, ahí mismo en el capítulo 10, ese es el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo.
Pablo sigue hablando de lo mismo, trayendo información y enseñanza del Antiguo Testamento para aplicarla a los corintios en su época. Y es interesante las palabras de él ahí en el versículo 11, porque eso también aplican directamente a nosotros. Lo cierto es que el Espíritu Santo guió a los escritores sagrados a definitivamente poner por escrito aquellas cosas que serían de utilidad para nosotros y están allí permanentes, para nuestro beneficio. Así que todas esas historias que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que a veces nos parecen tediosas, que a veces nos parecen algo engorrosa, encontrar aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana, están allí con un propósito. ¿Por qué? Porque toda la Escritura, toda la revelación que Dios nos ha dado es para nuestro bien. Ahora bien, uno de esos eventos, y ahora sí volvamos a Éxodo, que nosotros encontramos en las Escrituras que definitivamente son útiles para nuestra vida y particularmente para nuestra vida de iglesia, es lo que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 27. Y lo primero que vamos a ir leyendo a medida que vamos a ir viendo algunos detalles, vamos a ir leyendo algunos textos, porque yo quiero que nos concentremos en el consejo que Jetro le da a Moisés específicamente. Así que lo primero que yo quiero que veamos es el trasfondo histórico de este pasaje. Los israelitas definitivamente ellos habían tenido poco tiempo de haber salido de la esclavitud, estaban empezando a aprender a vivir en libertad. No sabían lo que era vivir en libertad, habían estado habituados a que recibían una orden, la cumplían, anda a descansar, mientras no termines esta labor no vas a poder. Una persona, imagínense que haya crecido así toda su vida y de repente es libre, queda así como desarmado, como que estado habituado. Ellos estaban aprendiendo a vivir en libertad en ese sentido. Necesitaban organización, necesitaban cómo funcionar como pueblo, como nación ahora. Y Dios comienza a hablar a Moisés y lo empieza a utilizar, no solamente lo usó Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, sino que lo comienza a usar para dar directrices al pueblo y para entonces legislar sobre el pueblo. Y es a través de él, según los relatos que nosotros encontramos en las Escrituras, que Dios usó a Moisés como una especie de intermediario para transmitir su verdad, para transmitir su ley, para transmitir sus mandamientos. Yo creo que no hay que tener mucha imaginación para nosotros visualizar un día de Moisés cualquiera, un día rutinario, tener a todo el pueblo, ¿verdad?, mantener el orden, la paz de cientos y miles de personas, haciendo largas colas, ¿verdad?, para esperar que su caso sea tratado porque tienen un problema y tienen que esperar. Y muchas veces Moisés, ¿verdad?, desde la mañana hasta la noche, sentado allí, legislando sobre cosas y asuntos que habían ocurrido y el pueblo afuera esperando para que su asunto fuese tratado. Y es en ese contexto donde en medio de esos problemas y dificultades que Moisés tenía que lidiar, él se estaba desgastando y acabándose físicamente. Se estaba poniendo en una posición entonces él de peligro para con el pueblo y para con sus responsabilidades. Él no se estaba dando basto con todo lo que tenía que hacer. Pero entonces Dios le envió una ayuda inesperada. Mira el versículo 1 del capítulo 18. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Mira el versículo 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. En el versículo 20 del capítulo 4 de Éxodo, nosotros vemos que Moisés regresó a Egipto junto a su familia. Así que definitivamente en algún momento que la Biblia no relata, definitivamente Moisés se desprende de su familia y los envía a casa de su suegro, a Séfora, es enviada a la casa de su padre junto a sus hijos, y a este punto de la historia entonces Jetro regresa con Séfora y sus hijos a donde está Moisés. Y es allí entonces donde nosotros nos encontramos en el versículo 13. Moisés y Jetro empieza a observar lo que Moisés está haciendo, cuando obviamente llega al lugar donde él estaba.
Y Jetro se da cuenta de que algo como que no estaba funcionando tan bien como debería funcionar. Mira el versículo 13 de Éxodo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Jetro, en vez de concluir rápidamente que Moisés estaba actuando mal, lo primero que hace Jetro es preguntarle a Moisés, clarificar el asunto e ir a él a dejárselo ver. Mira, Moisés, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú estás haciendo esto tú solo? ¿Por qué tú estás permitiendo que esto ocurra de esta manera? Definitivamente a este punto, y es muy probable que haya ocurrido, que el pueblo, seguramente quejándose porque Moisés no daba abasto para atenderlos a todos, Jetro haya escuchado quejas del pueblo de Israel acerca de Moisés. Pero él quiso, antes de sacar conclusiones apresuradas, ir a preguntar a Moisés qué estaba ocurriendo. Mire el versículo 15. Y Moisés entonces respondió a su suegro y dijo: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Yo los juzgo entre el uno y el otro, y les declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Jetro definitivamente va al punto con Moisés, o sea, sin medias tintas, sin estar mirando para los lados. Escúchame. Y él les dice: mira, Moisés, definitivamente este asunto tú no lo estás haciendo bien. Después que Moisés le responde, ¿no?, las preguntas que le hace. Tú no estás haciendo bien este asunto, tú te estás dañando a ti. Tú te estás causando un problema, tú estás causándote un problema al pueblo, el pueblo se puede estar sintiendo frustrado porque tú no estás dando basto con esto, a ti se te van a agotar las fuerzas y al pueblo se le va a agotar la paciencia. Moisés, tú no puedes continuar así. Aparte, que seguramente tú no les estás dando oportunidades a otros hombres para que pongan sus talentos y sus dones en operación. Ahora bien, antes de considerar el consejo de Jetro en sí, que es lo que yo quiero que ustedes vean en esta mañana conmigo, hay algunas cosas que son importantes que las notemos en este evento de la vida de Moisés junto con su suegro. Y yo creo que la primera de ellas, y teniendo una perspectiva teológica de este asunto, es el hecho del instrumento que Dios usó para hacerle ver a Moisés el problema en el cual él se encontraba en ese momento. Dios le dio a Moisés muchas revelaciones, directamente. Le dijo a Moisés cómo tenía que construir el tabernáculo, le dio cosas detalladas acerca de su adoración, de los sacrificios, todo exactamente cómo él debía hacerlo, sobre las normas éticas, las normas morales, las reglas que debían regir al pueblo. Pero Dios no le dijo a Moisés absolutamente nada de cuál metodología debía usar a la hora de su labor como juez sobre Israel. Más bien él permitió que Moisés implantara su propia metodología, su propia forma de hacer las cosas. Y entonces, al sobrecargarse y las cosas estar saliéndose fuera de control, Dios envía al suegro de Moisés, y que ni siquiera era israelita, por cierto, para ayudarle a implantar una mejor metodología más efectiva. Y como veremos más adelante, ¿verdad?, Dios no se le escapa nada de sus manos. Tanto lo que Él dice como lo que calla es intencional, nuestro Dios. Y eso es algo que nosotros debemos comprender. Pero en ese mismo sentido también nosotros debemos resaltar la humildad de Moisés al recibir el consejo de Jetro. Moisés era el hombre que Dios había usado y acababa de usar para libertar al pueblo. Se había abierto el mar en dos, los egipcios habían perecido. O sea, si había alguien que podía tener el ego bien arriba en ese momento de la historia, era Moisés. Y Moisés, Dios lo escogió no solamente para eso, sino para revelar su verdad. A Moisés se le dieron los 10 mandamientos, la ley moral de Dios.
Miren, Moisés fácilmente pudo haber dicho en su interior, y este suegro mío como que no sabe con quién está hablando. O sea, yo soy Moisés, yo soy quien libertó al pueblo. ¿Cómo se le ocurre a él hacerme una crítica o darme alguna instrucción de cosas que yo pudiera estar haciendo mal? El hecho de que seamos familia no le da derecho a tratarme como un muchacho. Moisés pudo haber reaccionado así, pero no fue esa su reacción. Algunas personas se sienten, ¿verdad?, humilladas cuando uno se acerca a veces y le da un consejo. Como si el mero hecho de dar un consejo implicaría menosprecio a la persona porque no sabe lo que está haciendo. Pero Moisés no reaccionó así. Nosotros vemos que Moisés humildemente escuchó el consejo de su suegro y definitivamente lo aplicó. Mira el versículo 24. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Pero una de las razones por las cuales nosotros, y definitivamente los cristianos y las personas en general, no estamos abiertos a recibir consejo, es por el orgullo que hay en nuestro corazón. Eso es algo que nosotros podemos extraer de enseñanza de pasajes como estos. No queremos aceptar que Dios le dio más sabiduría a otros hombres con respecto a ciertos asuntos más que a nosotros. Ese es el punto, por eso no buscamos consejo. Por eso creemos nosotros que muchas veces no la sabemos todas. Y ese es el asunto del orgullo, por eso el orgullo entra allí. El suegro de Jetro vio algo que Moisés no había visto, por gracia y misericordia de Dios. Pero también por gracia y misericordia de Dios, definitivamente Dios usa a su suegro para hacerle ver a Moisés cosas que él no estaba viendo. Dios conoce la tendencia y el orgullo de nuestro corazón. Y ¿saben una cosa, mis hermanos? Dios quiere, cuando envía personas a nuestro alrededor para hacernos ver cosas que definitivamente nosotros no estamos haciendo bien, pero Dios quiere con eso hacernos ver que nosotros no nos las sabemos todas. Nosotros no manejamos todos los asuntos a la perfección y de la mejor manera como para resolver los asuntos que tenemos en nuestra vida cotidiana de la mejor manera en cada momento. Y Dios quiere recordarnos eso. No nos las sabemos todas. Necesitamos ayuda, necesitamos consejo. Y nosotros vemos que el consejo de Jetro simplemente no fue complicado. Fue un consejo bien sencillo. Nosotros ahora que podemos ver incluso esta historia, un poco en retrospectiva y ver hacia atrás, definitivamente nosotros podemos ver y decir, ¿cómo a Moisés no se le ocurrió una idea como esta, vale? ¿Ah? O sea, ¿cómo se le escapó esto debajo de las manos a él? Bueno, fue la voluntad de Dios que eso ocurriera, para hacerles ver y para nosotros hoy aprender que aún las personas más extraordinarias, personas muy capaces, personas que Dios usa mucho, hay cosas que no pueden ver y necesitan consejo y ayuda de otros. Ahora, con esto en mente, mis queridos hermanos, nosotros podemos acercarnos a ver cuál fue el consejo que Jetro le dio a Moisés. ¿Saben? Y antes de entrar al consejo en sí, nosotros debemos aprender algo. Debemos aprender a buscar consejo en todas las circunstancias de nuestras vidas. En todas las circunstancias debemos saber buscar y saber en quién buscar consejo. A veces nos arrimamos a quien nos quiere cantar la canción que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Ahí sí, fácil. Por ejemplo, me quiero ir del país, entonces voy a comentarse al fulanito que yo sé que él se quiere ir del país, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar. No. Busque consejo sabio en personas sabias. Amén. Nosotros no tenemos todas las respuestas, ni las mejores respuestas a todos los asuntos de nuestras vidas. Porque yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes van a tomar una decisión, ¿quieren o no quieren tomar la mejor decisión para ustedes? ¿Verdad que sí? Incluso nosotros como iglesia, claro que sí. Bueno, si nosotros como iglesia y como individuos queremos buscar las mejores decisiones, nosotros debemos ver cuáles son, pero a nosotros se nos pueden escapar de las manos. Y necesitamos escuchar a otros que Dios les ha dado más sabiduría que a la nuestra en ese asunto en particular, y nosotros entonces tomar la mejor decisión. De ahí la importancia de nosotros tomar consejo en cada momento, en cada circunstancia, donde no sepamos qué hacer, donde no tengamos mucha claridad, donde sí es un paso importante en nuestras vidas. Necesitamos aprender a escuchar consejos. Decía Matthew Henry lo siguiente: no son sabios quienes se creen demasiado sabios como para recibir un consejo.
No son sabios quienes se creen demasiado sabios para recibir un consejo. ¿Saben? Moisés fue un gran líder, definitivamente, un líder extraordinario, pero él era un hombre enseñable. Él era un hombre enseñable y en ese momento de su vida, en este momento que estamos nosotros viendo en Éxodo capítulo 18, él reconoció que su suegro tenía razón, que él estaba metiendo, como decimos nosotros, ¿verdad? Estaba metiendo el pie hasta el fondo. Así que vamos a ver en segundo lugar ahora sí el contenido del consejo. Yo voy a leer de la versión de las Américas, del versículo 19 al versículo 22, está exactamente el consejo que Jetro le da a Moisés. Voy a leer de la versión de las Américas. Dice así: ahora escúchame, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, y somete los asuntos a Dios, y enséñale los estatutos y las leyes, y hazle saber el camino que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que te traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Es interesante que Jetro le da este consejo a Moisés y no le dice lo que cualquiera de nosotros le pudo haber dicho, ¿verdad? Mira, chico, tú como que estás perdiendo mucho tiempo enseñando la ley, deja eso solamente una vez a la semana, no te enfrasques mucho en eso. No, Jetro le dice a él que no evade su responsabilidad. Continúa enseñando la ley, continúa haciendo lo que estás haciendo, pero ahora hazlo de esta manera, hazlo de esta forma, hazlo de una forma más eficiente. Aparte de eso, él le dice: yo te voy a aconsejar también que tú dividas al pueblo en grupos de 10, en grupos de 50, en grupos de 100 y en grupos de 1000. Y pon un jefe por cada uno de estos grupos y coloca jefes sobre ellos. Escoge no cualquier hombre, y él los describe, hombres que tengan capacidad de juicio, que tengan temor de Dios, que sean veraces y que sean honrados. Interesante las 4 características que Jetro le da a Moisés de los hombres que debe escoger para ponerlos por encima del pueblo. Muy probablemente este sistema funcionaría de la siguiente manera. Y va a haber, porque miren parte del beneficio que iban a tener ahora, por cada 10 personas un jefe. Así que si yo tenía un problema con mi prójimo, y el jefe que estaba gobernando y que estaba dirigiendo las 10 personas y estaban a su cargo, no me resolvía el asunto, entonces pasábamos al que estaba liderizando los 50. Si allí en ese grupo de los 50, el jefe de los 50 no podía resolver porque seguíamos tercos, porque no podía encontrar solución al asunto, pasábamos al jefe que gobernaba a las 100 personas y que tenía asuntos allí. Y si no se podía resolver, iba a la instancia de 1000. Y si no podía, porque ninguno podía resolver el asunto, entonces llegaba a Moisés, para que Moisés lo resolviera. Más o menos esa debía ser la dinámica en la cual Jetro le estaba diciendo a Moisés, así entonces resuelve los asuntos. Por supuesto, Jetro le dice a Moisés definitivamente que esto él lo debe consultar con Dios. Consúltalo con Dios. Y ve si Dios te lo aprueba, y ve si mis palabras son ciertas. Dice, si pones esto en práctica, el versículo 23, y yo leo de la versión internacional, pero dice, si pones esto en práctica y Dios te lo ordena, podrás aguantar. Tanto el pueblo por su parte, ¿verdad? O podrás aguantar tú, y el pueblo también por su parte quedará satisfecho, porque todas sus necesidades entonces quedarán cubiertas. El texto no lo dice explícitamente, pero nosotros podemos asumir implícitamente que definitivamente Moisés, siendo un hombre como el que era, consultó con Dios y le dio luz verde para que aplicara lo que Jetro, su suegro, le estaba diciendo. Ahora, esto no se quedó en una buena idea,
como que, wow, tremendo, buena idea la que nos has dado. No, Moisés la aplicó. Mira el versículo 25. Dice, ellos juzgarán al pueblo, el versículo 25, entonces escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Dice el versículo, vamos a leer hasta el 27 para terminar esta parte. Y juzgaban al pueblo en todo el tiempo estos hombres, y el asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Miren, mis hermanos, de más está decir que definitivamente este pueblo aceptó y de buena gana las cosas los cambios que empezaron a ocurrir. La gente vio claramente el problema, definitivamente. Moisés se estaba desgastando. El trabajo no estaba siendo hecho de una manera eficiente. Miren Deuteronomio, unas páginas adelante, en Deuteronomio capítulo 1. Mira el versículo 9. Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora soy, y os bendiga como os ha prometido. Y él pregunta aquí, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestro jefe. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Definitivamente el pueblo entendió que esto era lo mejor para ellos. Ahora, esta historia aplicarla a nuestras vidas como iglesia es bien sencillo. Y en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es traer al menos 3 aplicaciones prácticas que nosotros podemos derivar naturalmente de un pasaje como este. Y yo creo que son oportunas para la vida y ministerio de esta iglesia y para los anuncios que vendrán en los próximos días con respecto a nuestro ministerio. Pero la primera aplicación práctica y la primera enseñanza que nosotros podemos extraer claras de nuestro texto definitivamente es que necesitamos la sabiduría de Dios para saber distinguir entre la forma y el fondo. Necesitamos sabiduría de Dios para saber distinguir, para saber diferenciar la forma y el fondo. Miren, como decíamos hace un momento, Dios le dio instrucciones detalladas a Moisés, muy claras y precisas, de un montón de cosas. Pero, ¿por qué no le dijo nada en cuanto a la metodología que Moisés debía aplicar para hacer algunas cosas? Como por ejemplo juzgar al pueblo, que es el asunto que nos está tratando en este momento. Dios no le dijo cómo debía hacerlo, simplemente le dijo que lo hiciera. Pero Moisés encontró una forma de hacerlo que no era la mejor, pero luego recibe ayuda y asistencia por parte de su suegro para cambiar esa metodología y hacerlo y ser una mejor metodología en su aplicación. Ahora, ¿saben una cosa, mis hermanos? ¿Por qué Dios no le dijo nada a Moisés de cómo entonces finalmente llevar a cabo esa labor? Porque finalmente la forma de llevar a cabo el trabajo que Moisés iba a hacer era meramente circunstancial. No era la manera oficial en la que Dios había dicho el pueblo debe dividirse de esta manera o debes hacer esto de esta manera. No. Moisés no necesitaba un mandato expreso de parte de Dios para aplicar estos asuntos, sino que necesitaba sabiduría para poder entonces aplicar y hacer lo que Dios le había dado. Eso era lo que Moisés necesitaba.
Jetro no le dio consejos a Moisés de, mira, ahora en el tabernáculo tú lo debes hacer de esta manera, mejor que los sacerdotes no vayan así vestidos, cámbiales mejor entonces la vestimenta al sacerdote, ponlesela mejor de otro color. No. Jetro no se metió en ese asunto. Jetro no le dio nada de cómo entonces ahora debería ser la adoración a Dios en el tabernáculo, no, y cómo debía hacerse. No, Jetro no se metió en eso porque Dios había sido muy claro en la forma en la cual los israelitas debían adorarle. Pero dividir el pueblo en grupos era completamente circunstancial. El pueblo estaba aprendiendo a vivir en libertad, no sabían cómo resolver ciertos asuntos, alguien tenía que ayudarles a resolver, Moisés era el que estaba allí liderazando el pueblo, pero Moisés no podía con toda esa carga. Definitivamente él necesitaba aplicar otra metodología. Si las circunstancias volvían a cambiar, probablemente la metodología volvía a cambiar. Alguien ha dicho muy claramente, ¿verdad? Y muy sabiamente, que Dios habla con claridad y precisión acerca de todas aquellas cosas que Él requiere que su pueblo haga a través de todas las generaciones. O sea, lo que la iglesia ha hecho a través de todas las generaciones a lo largo de la historia, Dios lo ha dejado muy claro. Y generación tras generación, cristianos que se levantan han adorado a Dios de la misma manera. Dios ha sido claro con eso. Cada promesa debe ser confiada en Dios. Cada mandamiento que Dios ha dado simplemente debe ser obedecido, no cuestionado, sino obedecido. Ahora, no todas las cosas deben ser colocadas en esta categoría. Hay muchos aspectos que Dios ha dejado definitivamente en un margen de libertad en el cual nosotros podemos tomar decisiones basados en los principios generales de las Escrituras. Y según las circunstancias que nosotros estemos atravesando en el momento. Ahora, si nosotros, y aquí entonces está la aplicación, si nosotros no sabemos diferenciar entre la forma y el fondo, vamos a traer problemas a nuestras vidas. Debemos de saber diferenciar entre la forma y el fondo. Lo que está allí que no es negociable y la forma de hacerlo. Tenemos que saber identificarlo. Si no, entonces vamos a errar. Y lo que va a suceder entonces es que vamos a sacralizar nuestras tradiciones. Y no es que haya nada de malo en las tradiciones en sí mismas, como no hay nada bueno tampoco en las novedades en sí mismas, no estamos hablando de eso. Lo tradicional no es inadecuado por ser antiguo. Y lo novedoso es bueno por ser novedoso. No es de eso que estamos hablando. Nosotros debemos ser muy claros, mis hermanos, que un cambio de metodología no siempre implica un cambio de visión, un cambio de doctrina. Normalmente lo implica, pero no necesariamente. Hay casos en los cuales un cambio de metodología no implica que nosotros hemos cambiado de forma de pensar o de creer. Normalmente sí lo implica, pero no es nuestro caso y no será nuestro caso. Permítame darles un ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo? La Biblia enseña claramente en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo, ¿qué el pueblo de Dios debe hacer para adorar a Dios en su día? Un día debe ser guardado para Dios, ¿verdad? 1 de cada 7. Y Dios ha dicho lo que se debe hacer en ese día, guardar su día para Él, adorarle a Él en su día. Y nosotros vemos claramente que la Iglesia de Cristo lo que ha hecho en el día del Señor es orar la palabra, leer la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra, ofrendar, escuchar la palabra predicada, poner en práctica las ordenanzas de la iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Eso es algo que Dios ha dicho expresamente, la iglesia debe hacer y la iglesia ha hecho a lo largo de la historia. Nosotros no tenemos el derecho ahora de poder añadir elementos extra a la adoración, porque entonces hacerla más atractiva para la gente allá afuera. Nosotros no estamos llamados a eso. Dios ha dejado, sí, entonces, por otra parte, la libertad en la cual nosotros debemos aplicar estas cosas. Si una iglesia cada vez que se reúne debe cantar la palabra, orar la palabra, leer la palabra, predicar la palabra, pero la forma en la cual nosotros lo vamos a hacer y el orden en el cual nosotros lo vamos a ejecutar, eso es algo que queda restringido a la sabiduría de cada iglesia local. ¿En qué orden nosotros vamos a tener el culto de oración? Primero podemos empezar con la predicación y después podemos cantar unos signos y después orar y leer las escrituras y estar despedidos. Una iglesia que lo haga así no está en pecado ni está mal, está cumpliendo con lo que la escritura dice.
Bueno, por asuntos de también sabiduría, entendemos que podemos iniciar nuestros cultos orando, leyendo la Biblia, teniendo alguna reflexión, cantando, leyendo las Escrituras consecutivamente y después tener un tiempo de predicación de la palabra. Pero podemos invertir el orden. No por eso vamos a estar, dejando de lado nuestros principios y nuestras creencias como iglesia y como cristianos. No implica eso. Pero ¿cuántos signos vamos a cantar? 5, 6. Si cantamos 3, estamos mal. El día que cantemos 2 signos, wow, ¿qué está pasando en esta iglesia, verdad? Están cantando solo 2 signos. No, hay libertad y podemos cantar 10, podemos cantar 5, podemos cantar 3, 4. Pero lo estamos haciendo, que es lo que nosotros entendemos en las Escrituras debemos hacer como iglesia. El fondo debe permanecer intacto. Esa es la base, el fundamento, no se toca. Pero la forma en la cual nosotros lo hacemos, eso pudiera variar la metodología que nosotros aplicamos. Y lo mismo nosotros podemos decir del ministerio de nuestra iglesia, de la misma manera. De hecho, hay lugares en la actualidad donde predicar el evangelio casa por casa, sencillamente ni es lo mejor, ni es lo adecuado, ni es lo más seguro que se puede hacer. Por la delincuencia, por los índices de robo, etcétera, etcétera. Porque nadie te va a abrir la puerta, porque eres un desconocido. La gente hoy día es más desconfiada, y yo creo que más en nuestro país, ¿verdad? Y en Caracas particularmente, es más desconfiada que hace 30, 40 años atrás. Antes de 30, 40 años atrás cualquiera te abría la puerta, ¿verdad? Y te recibieron un extraño y pasa adelante y siéntate y tómese un cafecito. Hoy nadie hace eso si no te conoce, ¿verdad? Ni siquiera te quieren abrir la puerta. Ahora, la pregunta es, porque muchos hoy viven en edificios, ya no viven en casas, y los que viven en casas grandes, que para poder tener acceso a la persona, ya como un intercomunicador, te escuchan y te dicen lo que te van a decir y chao. Y vamos a hablar. No, yo no voy a salir. Ahora, ¿qué debe ser la iglesia entonces para evangelizar? ¿Qué debe hacer la iglesia para evangelizar? Hay hermanas que han estado evangelizando estos últimos sábados alrededor aquí en la zona y cuentan de su experiencia. Que cuando se le van a acercar a alguien o van a tocar una puerta, la gente les huye, y son mujeres. Bueno, ahorita hasta las mujeres roban, ¿verdad? También. Pero sienten el temor de las personas alrededor, a los desconocidos. Porque vivimos en un tiempo distinto a lo que han vivido nuestros antecesores. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Debe mantener a toda costa entonces el método de evangelizar casa por casa, tocando puertas, porque eso así lo dice la Biblia y así está en el libro de los Hechos? ¿O nos vamos entonces a acoplar y a buscar otra forma, otra manera, otra metodología de poder llegar a esas casas, de poder llegar a esa gente que de repente no conocemos, pero que ya sabemos que ir a tocar la puerta no es la mejor opción? ¿Qué vamos a hacer? Debemos seguir cumpliendo con nuestro propósito de llevar el evangelio a los perdidos. Eso no lo podemos dejar de hacer. Pero la forma y la manera en la cual nosotros lo vamos a hacer, eso queda abierto a la sabiduría de cada contexto en la cual está cada iglesia en el mundo entero. Decía un autor lo siguiente: el énfasis de la Biblia no está en la organización como tal, sino en la clase de organización que involucra personas calificadas que hacen que la tarea se lleve a cabo. Organizaciones entonces contraproducentes embalsaman sus estructuras y rehúsan cambiar. Los ministerios a los cuales Dios bendice son aquellos que están abiertos a los cambios, siempre y cuando, dice este autor, obedezcan a los principios claros de las Escrituras. Así que nosotros podemos cambiar de metodología, sí, pero sin irnos ni a derecha ni a izquierda. Nos podemos mantener en el mismo camino, con la misma insistencia, con el mismo fervor, pero aplicando otro tipo de metodología. ¿Saben, mis hermanos? Tampoco nosotros debemos renunciar y ser resistentes a los cambios. ¿Hay que hacer cambios? Vamos a hacerlo. Hoy nosotros estamos reunidos así, somos pocos, pero aquí pueden entrar hasta 120 personas, pero el salón tiene que cambiarse.
tiene que ponerse así en forma de auditorio rectangular, para que entren más de 100 personas, 120, 130. Entonces, ahora, bueno, no, a mí no me gusta así la iglesia, eso se ve mal así, a mí me gusta mejor de esta manera, estamos más cerca, así se pierde un poco. Bueno, nos tendríamos que adaptar si queremos seguir aquí, ¿verdad? Y creciendo, para que llegue más gente en este lugar, entonces tenemos que cambiar. Y eso no está mal en ese sentido, no debemos resistirnos a los cambios, debemos saber distinguir las cosas que son negociables de las cosas que no son negociables. Y eso es algo que nosotros aprendemos. Y vemos que Moisés lo entendía y lo aplicaba claramente. Pero también aprendemos en segundo lugar de este pasaje que vale más la pena que un grupo de hombres ordinarios trabaje juntos ministrando al pueblo de Dios que tener a un hombre extraordinario haciendo todo el trabajo que debería estar haciendo un grupo de hombres. Mire, es indudable que Dios dotó a Moisés de una forma extraordinaria. Moisés era un hombre extraordinario, definitivamente. Fue un juez extraordinario, un líder extraordinario, un profeta extraordinario fue Moisés. Dios lo usó enormemente. Ahora, imagínense qué hubiese sucedido si los israelitas hubiesen rechazado el consejo de Jetro. Y no lo vamos a hacer así. Ellos estaban acostumbrados a que Moisés resolviera sus problemas. Y ahora en vez de yo contarle mis cosas a Moisés, entonces ahora se las tengo que yo contar a este. Y si no, entonces tengo que ir al otro. Y si no, al otro. Y entonces para llegar a Moisés, entonces no puedo porque ya me resolvieron el asunto aquí. No, yo no puedo estar haciendo eso. Yo no puedo estar poniéndole mi vida y mis problemas, mis asuntos de mi casa a cualquier persona. Yo sé que ese es un hombre intachable, un hombre que tiene honradez, un hombre veraz, un hombre que tiene temor de Dios. Pero yo quiero hablar con Moisés. Bueno, gracias a Dios el pueblo no reaccionó de esa manera. El pueblo recibió bien el consejo. Y saben, mis hermanos, esto nos enseña a nosotros que nosotros, porque tenemos la tendencia a idolatrar las personas, también tenemos la tendencia a idolatrar las estructuras y las tradiciones. Y nosotros debemos cuidarnos de idolatrar a los individuos. Debemos cuidarnos de idolatrar a los individuos. Al final de cuentas, ¿tú sabes quién hace la obra? Dios, no la hace el hombre. Hoy yo estoy aquí, mañana puedo que no esté. El pastor Plinio hoy pastorea la iglesia. Dios no sabe los planes que Dios tiene para él y llevarlo a su gloria o llevarlo a otro lugar a pastorear. Puede pasar también lo mismo. Porque la obra es de Dios, la obra la hace Dios, la obra no la hace el hombre. Miren 1 Corintios capítulo 3, Pablo enseñándole eso a esta iglesia. Mire el versículo 3, versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Saben, mis hermanos? ¿Quién contrata a los edificadores? Dios. ¿Quién se carga en que los edificadores trabajen? Dios. ¿Quién provee el edificio? Dios. ¿Quién da la capacidad de construirlo? Dios. En conclusión, para Dios es toda la gloria. Todo se hace para Él. Mira el versículo 21 ahí mismo en 1 Corintios, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Al final de cuentas, mis hermanos, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Somos servidores de Dios. Cada uno desde su trinchera, poniendo su grano de arena para que el reino de Dios avance en la tierra. Dios es quien hace crecer la semilla, Dios es quien contrata a los edificadores, Dios es quien provee el plano del edificio, Dios es quien da la capacidad para que el edificio sea construido, todo es de Dios. Dios diseñó el crecimiento de la iglesia.
No para que una persona o un grupito de personas exclusivas entonces sean los encargados de que la iglesia crezca y sea prosperada. No, 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 no. Dios le ha dado esa responsabilidad al cuerpo, a la iglesia. En ese cuerpo hay pastores que cuentan con un papel de vital importancia, eso se reconoce. Tienen una función que cumplir. Deben enseñar al pueblo, deben ayudar al pueblo a que sea maduro, a que pueda edificarse y crecer mutuamente. Eso es algo que está allí. Y cuando una iglesia no comprende esta verdad, mi amado hermano, y sus implicaciones, va a poner demandas sobre los pastores que no vamos a poder llevar. Tarde o temprano, como no vamos a poder llenar las expectativas tuyas como miembro de la iglesia, vas a resentirte, vas a amargarte, porque el pastor no cumplió las expectativas que tú tenías sobre él. ¿Saben? Porque a veces pensamos que estamos aquí y todo lo tiene que resolver el pastor. Yo le puse una cara esta semana a una personita, ¿verdad?, que me dijo que me comunicara con la persona de limpieza, ¿verdad?, para decirle que hiciera algunas cosas puntuales que queríamos que hiciera, la persona que limpia el local. Y yo me quedé mirándola así. La persona entendió. No, sí, tú no puedes hacer eso, hay que buscar a alguien que le diga o yo mismo llamo. Es así. Uno no puede encargarse de todo. Alguien tiene que hacer las cosas. Y una iglesia que no comprende esa verdad va a claudicar, va a poner carga sobre sus pastores que no están dispuestos a llevar porque no son sus funciones principales. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Pastores que no tengan una clara visión del ministerio que Dios les ha llamado, es muy probable que sucumban en tanto trabajo que no es su responsabilidad primaria, que entonces definitivamente van a traer sobre ellos complejos de culpa. ¿Por qué no puedo cumplir eso? Porque no lo puedo hacer. ¿Saben? Ni siquiera el Señor Jesucristo pudo cumplir la medida de las expectativas de sus oyentes en su época. Edwin Luther, un pastor muy reconocido, en su libro de Pastor a Pastor, él dice lo siguiente: si nos conocemos a nosotros mismos, hablándole a los pastores, si nos conocemos a nosotros mismos y somos realistas en cuanto a nuestras fortalezas y debilidades, nosotros como pastores, dice Luther, no vamos a creer nosotros que seamos la provisión de Dios para todas las necesidades humanas. Eso sucede cuando un pastor entiende sus debilidades, su fortaleza, y comprende que él no está para suplir todas las necesidades, ¿verdad?, humanas que puedan existir. Porque Dios se provee de su iglesia también. Y sigue diciendo este hombre lo siguiente, pero ahora refiriéndose al Señor Jesucristo. Él dice, sus milagros generaban expectativa a las que simplemente no podía dar cumplimiento en ese momento. Gente, imagínense, gente ser sanada, gente venía y se acercaba a Cristo para también ser sanada, pero ¿lo sanaba a todos? No lo sanaba a todos. Había gente que se quedaba sin ser sanada y seguramente se molestaban. Él pudo decir, al momento de su muerte, dice Luther, que él había completado la obra de su Padre. Y para ese momento, personas seguían enfermas, personas no habían creído en él todavía, pero él pudo decir con precisión que él había cumplido la tarea que su Padre le había encomendado. Y ahora escuchen lo siguiente. Dice este autor, entre más bendición reciban las personas por nuestros ministerios, mayores serán sus expectativas en cuanto a nosotros. Si les permitimos que eso suceda, nos llevarán a creer que somos los únicos que pueden guiar a las personas a Cristo, aconsejar a los que tienen problemas emocionales y visitar a los enfermos en los hospitales. No, es que, ¿verdad? Algunos cuando están enfermos, es que el pastor no me ha visitado, la iglesia no me ha visitado. No, mi hermano, si fue el hermanito fulanito de tal a visitarte, él forma parte ya la iglesia hizo presencia allí. No, muchos esperamos, no, si no es uno de los pastores, si no es el pastor, entonces no vale nada lo que ha ocurrido. Fulanito de tal vino y me ayudó y me consoló, me animó en la... No, eso no. Mis hermanos, nosotros debemos entender que
los pastores no somos imprescindibles en nuestros ministerios. Es Dios todo lo que hace. Somos simplemente servidores de Dios. Dios no diseñó la iglesia, como decía hace un momento, para que un grupito de personas la dirija y la haga crecer. Él la diseñó exclusivamente para que todos los que la componen colocaran sus dones en operación y la iglesia funcione y crezca. Sí, los pastores tienen una labor. Mira cómo Pablo se lo dice a Timoteo en la segunda carta, unas páginas adelante, 2 Timoteo capítulo 2, dice, tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también, ¿qué? A otros. Pablo le está diciendo, esto que tú has oído de mí y has aprendido de mí, está bien, apréndelo. Pero te encargo también que tú, Timoteo, vayas y enseñes a otros y capacites a otros. Porque en ese proceso de entrenamiento, de Timoteo entrenar a otros y esos otros a su vez debían entrenar a otros, la iglesia entonces iba a tener a hombres capaces para que crezcan, y se fortalezcan y maduren en la fe. Cuando los pastores se empeñan en hacer las labores, o todas las labores de una iglesia, van a fracasar en el ministerio. No solo no van a poder llevar a cabo su faceta primordial, sino que se van a convertir ellos mismos en un obstáculo para que otros puedan poner sus dones en operación al servicio del cuerpo de Cristo. Miren, probablemente en los días de Moisés no había un hombre más dotado que Moisés, más extraordinario. Pero Dios tuvo que enseñarle a él que debía delegar para que la obra pudiera ser hecha con eficacia. Moisés siguió siendo un buen líder y un líder extraordinario, pero definitivamente, Moisés necesitó ayuda y no rehusó tenerla. Hay una enseñanza más que voy a ver brevemente que podemos extraer de este pasaje, y es que, mis hermanos, ninguna metodología, y escúcheme bien esto, lo voy a repetir 2 veces, ninguna metodología será lo suficientemente eficaz para poder acallar un corazón quejoso. Voy a repetirlo. Ninguna, para que no nos desesperemos por esto, ¿verdad? Siempre van a haber gente que se va a quejar. Ninguna metodología, por más eficaz que sea, va a ser lo suficientemente productiva para callar o acallar un corazón quejoso. Mire, cualquiera pudiera suponer que después de Moisés haber adoptado el consejo de Jetro, no, todas las quejas y los problemas del pueblo habían cesado y ya todo iba a empezar a caminar bien por completo, pero no es lo que vemos que ocurrió. Miren Números capítulo 11, vaya a Números capítulo 11 un momento. Números capítulo 11. De un día para otro, el pueblo, de tener un juez que legislara todo de un día para otro, entonces ahora tenían cientos de personas en circunstancias distintas para atender sus asuntos. Y si fuera poco, todavía estaba Moisés. 4 instancias donde poder llevar sus casos. Moisés al final de esa como la 5ª instancia. Pero ¿saben una cosa? Las quejas no cesaron. Y unos años más tarde, Moisés llegó a un punto de desesperación en la historia del pueblo de Israel en el desierto, que él quiso hasta quitarse la vida. Miren Números 14. Miren lo que le dice Moisés a Dios. No puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Sigue diciendo el versículo 15. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte.
si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Este era un grupo de 70 hombres que iban a tener funciones religiosas dentro de la nación de Israel. Los que Moisés tenía, que estamos viendo en número, eran hombres que se iban a encargar de los asuntos civiles, de legislar, asuntos civiles. Pero de estos hombres eran asuntos peculiarmente religiosos. Habían miles de jueces ahora, uno por cada 10, imagínense eso, la cantidad de personas. Podemos dividir ese número por el grupo de israelitas que habían allí y sacar el número. Pero había uno por cada 50, y había también por cada 50, por cada 100 y por cada 1000. Y podemos sacar el total de jueces que habían sobre Israel. Y aparte Moisés tenía entonces 70 personas que iban a ayudarle en las labores religiosas, y como quiera el pueblo seguía quejándose. Ninguna metodología puede acallar un corazón quejoso. Y saben, mis hermanos, no olviden que todas estas historias están para nuestra instrucción. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia en Corintio. Todo lo que está escrito en la Escritura está para vuestro beneficio. Dice, versículo 10 de 1 Corintios 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Saben qué? Lo que está haciendo Pablo aquí es recordando al pueblo de Israel. Y miren lo que les está diciendo a los hermanos en Corinto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes también han alcanzado los fines de este siglo. Y nosotros podemos hacer de estas palabras nuestras, evocarlas. ¿Quiere decir eso que los creyentes no pueden evaluar o criticar a sus líderes y expresarles sus inquietudes de cosas que se están haciendo mal? No, no es eso lo que significa, no es eso de lo que estamos hablando. Hay una diferencia así abismal entre murmurar y hacer críticas constructivas. Una diferencia enorme. Y esa fue la diferencia entre Jetro y el pueblo de Israel. Porque el que murmura va y se lo dice a otros y no va con la persona implicada. En cambio, el que hace críticas constructivas va a la persona implicada y le hace ver los errores o lo que él entiende está haciendo mal. Y ahí está la diferencia. Y eso fue lo que Jetro hizo, distinto a lo que hacía el pueblo, porque el pueblo se quejaba de Moisés. Pero porque no iban a Moisés y le decían, Moisés, estás haciendo esto mal, no está dando resultados, ¿qué hacemos? Pero Jetro no fue eso. Jetro no fue como lo pudiera haber hecho cualquiera de nosotros. Y voy a ganar adeptos, voy a formar un frente jetrista para hacerle ver a Moisés estas cosas que está haciendo mal, porque definitivamente no pueden continuar así. No, él fue primero a clarificar con Moisés qué está sucediendo, y no a acusarlo, sino a preguntarle, ¿por qué estás haciendo esto así? ¿Por qué lo haces de esta manera? Y luego que Moisés le responde, entonces él le da una posible solución. Y le dice, consúltalo con Dios y que él lo apruebe. Y si es bien, aplícalo. ¿Saben, mis hermanos? Las iglesias de Cristo, mis amados hermanos, todos los que estamos aquí hoy, las iglesias de Cristo necesitan más Jetros y menos gente como el pueblo de Israel que se quejaba. Hombres y mujeres preocupados por su iglesia para ser agentes de cambio y de edificación al cuerpo de Cristo. Eso es lo que la iglesia de Cristo necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nuestra iglesia, particularmente nuestra iglesia, necesita en este momento. ¿Saben? Sí, las iglesias de Cristo necesitan líderes como Moisés, hombres extraordinarios, hombres capaces, hombres que puedan distinguirse
por las cosas que hacen, pero hombres también que aunque sean extraordinarios y capaces, y Dios les dé muchas habilidades, sean capaces de escuchar el consejo y ponerlo en práctica. Entender y saber que no nos las sabemos todas y de que Dios le da más luz a otros que a nosotros en algunos asuntos de nuestras vidas. ¿Sabes? Dios ha revelado en su palabra los principios y sus mandamientos muy claros. Y aquellas críticas que sean constructivas, que vengan para que la iglesia pueda seguir siendo edificada, van a ser bienvenidas. Y van a ser de edificación. ¿Sabe? Ojalá Dios nos conceda a nosotros de seguir en el camino en el cual estamos, de seguir creciendo, de seguir funcionando como iglesia, de seguir avanzando como iglesia, de que nosotros podamos involucrarnos con nuestros dones, con nuestros talentos, en el crecimiento y la labor de esta congregación. Porque si no, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no, ¿verdad? Cada quien que se vaya y nos desaparecemos todos, ¿verdad? Pero si vamos a estar aquí reunidos y comprometidos, vamos a poner de nuestra parte para que la iglesia crezca y avance. Todos a poner de su parte. No todos podemos hacer lo mismo y las mismas cosas. Dios les ha dado dones y capacidades a cada uno de nosotros. Y saben, esto no camina solo. Y gracias a Dios porque nuestra iglesia ha respondido a ese llamado sin necesidad de traer este sermón. Así que yo creo que este sermón a esta altura de la vida de nuestra iglesia va a servir como un trampolín mucho más para seguir adelante tomando fuerzas. Porque definitivamente necesitamos entender que esta labor no es de 1, de 2, de 3, de 5, de 10. Esta labor es de todos los que hacemos vida en esta iglesia. Por eso Dios mediante el almuerzo congregacional que tenemos es para los que hacen vida en esta iglesia. Y entonces allí tener algunos anuncios importantes para la obra y ministerio de esta iglesia local. Y que Dios prepare nuestros corazones para seguir sirviendo en donde estamos, de la forma en que lo hacemos, y que nosotros podamos seguir viendo gente llegando a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, porque aunque muchas veces para nosotros es tedioso leer algunas historias del Antiguo Testamento, oh Padre, reconocemos muchas veces hasta nuestra incredulidad, nuestra falta de atención sobre esas historias que tú has dejado allí en tu palabra para el beneficio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ellas, podemos edificarnos, podemos extraer lecciones claras para nuestra vida como individuos, para nuestra vida como iglesia. Sigue edificándonos, Señor. Permítenos a nosotros seguir poniendo tu mirada en ti, en tu Hijo Jesucristo, en que tu palabra nos siga guiando conforme a lo que entendemos de ella y podamos seguir practicando la fe en la cual nos encontramos. Sé tú con tu iglesia, sé tú con tu pueblo, sé tú con cada uno de nuestros hermanos, con los hermanos que nos visitan, que como iglesia puedan también entender y comprender lo mismo y puedan seguir avanzando y creciendo en donde los tienes tú sirviendo. Gracias, Padre, por este día. Te lo suplicamos y te lo rogamos en tu santo nombre. Amén.